de Malva. Hoy tenemos el orgullo de presentar a la doctora Rita Segato, quien dictará la conferencia Feminismos, Debates Pendientes. Esta conferencia se articuló gracias al esfuerzo conjunto de Malva y la Universidad Nacional de San Martín. Debates Pendientes. Esta conferencia que en 2019 colaboraron en una actividad de la Cátedra de Pensamiento Incómodo en el museo. Fue en 2019 que se pensó la posibilidad de invitar a la doctora Segato a dar una conferencia abierta en Malva y hoy finalmente tenemos el enorme honor de presentarla y le agradecemos muchísimo su disponibilidad. Rita Segato tiene una trayectoria muy extensa, simplemente queremos destacar algunas líneas. En 1978 obtuvo los títulos de Master of Arts y en 1984 un PhD en el Departamento de Antropología Social de la Queen's University of Belfast, en Irlanda del Norte. Es profesora emérita en la Universidad de Brasilia, es investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil. En 2019, la Universidad Nacional de San Martín creó la Cátedra de Pensamiento Incómodo Rita Segato. Algunos de sus libros son Santos Daimones, O Politeísmo Afro-Brasileiro e a Tradición Arquetipal, Las Estructuras Elementales de la Violencia, La Nación y sus Otros, La Escritura en el Cuerpo de las Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez, Las Nuevas Formas de la Guerra y el Cuerpo de las Mujeres, El Edipo Negro, La Crítica de la Colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, La Guerra contra las Mujeres y Contra Pedagogías de la Crueldad. Les agradecemos a todos y a todas su presencia. Como saben, esta charla también se transmite por el canal de YouTube de Malva. Aquellas personas que quieran hacer preguntas, esas serán leídas al final de la exposición. Tienen que hacerlo a través de la plataforma, en el recuadro que dice preguntas y respuestas, y en el caso de YouTube, en el chat online. Cualquier duda pueden consultarlo a través del chat. Muchas gracias a todos y los dejo con ella. Bueno, ¿empiezo? Es confuso lo del Zoom. Sí, por favor. Buenas tardes a todos los que estén presentes y las que estén presentes. Y me había propuesto para hoy continuar con una reflexión que ya comencé hace tiempo, algunos años, y está publicada, es uno de los capítulos de mi libro La guerra contra las mujeres, que son los debates al interior del feminismo, ¿no? Hice aquí una lista de esos debates, de esas divergencias, de esas polémicas, no todas ellas explicitadas, pero que están, digamos, que corren por las venas del movimiento hoy en día, y que necesitarían una reflexión más demorada. Yo simplemente hice una lista y lo que planeé exponer es prácticamente una enumeración de esos dilemas, de esas divergencias que tenemos, y podrán haber otras, ¿no? Yo creo que es muy importante que pensemos en las diferencias de las voces que se instalan en el movimiento como una necesidad, como algo que no debe faltar. O sea, el debate interno y el pluralismo al interior del movimiento de las mujeres es su fuerza, no su debilidad. O sea, no creo, por ejemplo, uno de los problemas que más me afligen es ver a veces los intentos, las presiones por algunas vanguardias, por apropiarse, por volverse hegemónicas al interior de nuestro movimiento, algo que creo que no es positivo de ninguna manera. O sea, todas las voces caben, todas las voces hablan de algo que a alguien le importa, y ese gran magma, ¿no? Ese gran mar que ha inundado las calles con algunas consignas en común, básicamente las consignas contra la violencia y las consignas a favor de la descriminalización del aborto. Esas son, digamos, un fundamento común, una
una consigna que nos une, que aúna a todo el movimiento feminista. Quien no sepa pensar la cuestión del aborto como una cuestión de la soberanía de las mujeres sobre su propio cuerpo, realmente no puede hacer parte, formar parte de este movimiento, así también como alguien que piense que la violencia de todos los tipos, moral, simbólica, física, sexual, feminicida, alguna de ellas puede ser, bueno, simplemente una costumbre, como muchos jueces parecen pensar, muchos fiscales en la República parecen pensar, esas presencias no se aunan con los propósitos del movimiento de las mujeres. Pero fuera de eso, las muchísimas posiciones y debates al interior son nuestra fuerza, más que nuestra fragilidad, y deben estar ahí, deben permanecer ahí. O sea, lo hace al movimiento más dramático, más interesante, ¿no? Con más ebullición en su interior. Entonces, hice aquí una lista que estaba revisando ahora. Algunas son revisitaciones del capítulo que se encuentra en mi libro La guerra contra las mujeres, otras son novedades. Algunas son más fáciles para mí de exponer y otras son más complejas. Quizás las complejas simplemente las voy a enunciar muy rápidamente y voy a dejar para las preguntas las clarificaciones que se hagan necesarias. En el orden en que las escribí aquí, la primera sería una crítica, ahí es mía, personal, una cierta divergencia con aquel eslogan tan importante de los feminismos de los años 60 y 70, de lo personal es político. Cuando entonces se dio que, la política de Estado tenía que inspeccionar al interior de la vida de la sociedad, y que lo personal debía llevarse a la política con una estructura de Estado, o sea, lo personal debía instalarse entre las cuestiones de Estado. Está bien, no lo podemos negar, pero ahora he dado una torsión a partir de lo que he pensado a lo largo de todos estos años, pensando que en realidad podríamos decir que lo político es doméstico, o sea, darle una vuelta. Porque me he ido dando cuenta que una de las consecuencias del pasaje a la modernidad, o como le llamamos en mi posición, que es la posición teórica decolonial, la despolitización en el proceso de la colonial modernidad, al pasar a la fase colonial moderna de la historia, lo que ha pasado es una despolitización, una expropiación de aquello que es político y que se encuentra al interior de la casa, al interior, puerta adentro, como dicen algunas comunidades de países como Ecuador o Colombia. Lo que existe puerta adentro se ha despolitizado totalmente. Entonces, en lugar de lo personal es político, llevar la política de casa a una instalación dentro de la burocracia estatal, los puestos, la equidad, que también es importante, pero debemos ver otro lado también de esta lucha, que es lo que no habíamos visto, que es que la gestión de la vida, ¿no? Que le llamamos cuidado, pero que yo lo veo como una gestión de la vida, veo la politicidad del cuidado, cuánto y en qué medida el cuidado de la vida, que es la gestión de la vida, que se lleva a cargo con los modos, las maneras y los estilos de lo doméstico, es también político. Entonces podríamos decir que no solamente lo personal es político, sino que lo político es doméstico, o que debemos domesticar la política. Eso lo he dicho en otros lugares y lo quiero dejar ahí como la posibilidad de una polémica al interior de cómo vemos qué es política. En otras palabras, solamente es política la ocupación de espacios de poder, de gestión en el campo público, en el campo del Estado, o puede ser también política tomar lo público con un estilo de politicidad y de gestión de la vida, de cuidado, que es característico
¿no? De la historia del espacio doméstico, de la historia de ese espacio casa adentro, puerta adentro, que ha sido totalmente transformado en un margen, en un resto de lo político y que ha sido transformado en íntimo y privado. ¿Es lo doméstico realmente íntimo y privado? Todas estas son preguntas para mí pendientes que las he intentado desarrollar en algunos de mis textos y conferencias. La segunda de las cuestiones que coloqué en mi lista es la cuestión, y esto tiene que ver también con el problema de la fe estatal. Es desde el Estado que se puede transformar la sociedad. No es que el Estado no sea necesario, o sea, las luchas al interior del Estado son importantes, son necesarias, pero nos fuimos dando cuenta de que esas luchas al interior del Estado no siempre llegaron a destino, por ejemplo, en disminuir los números de la violencia contra las mujeres. Hemos tenido inmensas victorias en lo que se llama el campo de la letra, o sea, el campo estatal, o sea, las leyes, las políticas públicas. En ese campo escriturario, burocrático, de pasar leyes, de pasar ordenanzas y instalar políticas públicas, en realidad con relación a la disminución de la violencia, que es un campo clave para las mujeres, no hemos tenido un gran éxito. Entonces, eso nos hace pensar que hemos descuidado esa otra politicidad de la que estoy hablando ahora, que es una politicidad en la vida misma, o sea, en la gestión misma de la vida, que sale de la casa a la calle y que tiene que transitar por un camino que no necesariamente se instala al interior de la máquina estatal, porque esa máquina estatal no ha podido realmente hasta el momento protegernos, analizar por qué es un trabajo pendiente, qué ha fallado ahí, qué falla en el Estado que hace con que no haya podido hacer disminuir las formas diversas de violencia que sufrimos las mujeres. Entonces, creo que hemos descuidado el pensar la vida misma y nuestro papel político dentro de la vida misma, o sea, en la casa y en la calle, y la calle tomarla como una extensión de la domesticidad, del espacio doméstico, del espacio del cuidado y de la vida misma. Después podemos conversar sobre esto, a lo que he llamado el problema de la fe estatal, donde hemos tenido grandes victorias las feministas, y eso creo que es innegable, en el campo discursivo. Hoy en día no hay ningún compartimiento del campo discursivo en el periodismo, en la ficción, en el cine, en la ficción televisiva, en fin, en los diversos campos del discurso, la cuestión de la mujer se está haciendo presente, es una novedad, está presente en todas partes. O sea, es indispensable y es una obligación, o así se siente por la gente, mencionar la cuestión de la mujer por diversos lados, ¿no? Por el lenguaje inclusivo, o por la cuestión de la violencia, o por, en fin, en todo lugar tienen que haber presencias femeninas, el cuerpo de mujer o la feminidad a través de los actores trans de varios tipos, la transicionalidad del género se hace presente, se nombra, se habla. En el campo discursivo está nuestra gran victoria. Nuestra gran derrota hasta el momento está en la vigilancia y la protección de los cuerpos femeninos y feminizados. Ahí el Estado no consiguió vencer. Nosotras, a través de nuestra instalación estatal, de nuestro acceso a lo público, como Estado, o sea, definiendo lo público como Estado, como gestión burocrática, por ahí no hemos conseguido llegar a destino. El tercer punto que quería mencionarles es el debate, ni siempre explícito, de quién es el enemigo de las mujeres, o sea, contra quién lucha el movimiento feminista, contra quién luchamos las mujeres. Y ahí
yo veo que una posición que no es la mía es que las mujeres luchamos contra los hombres. No es mi posición. Las mujeres luchamos contra el patriarcado, que es un orden político. Es un orden político que se disfraza de religión, que se disfraza de moralidad, que se disfraza de costumbre, pero por detrás de ese disfraz de costumbre, de religión y de moral, lo que existe es el primer orden desigual, el primer orden de expropiación de prestigio y de poder, de expropiación del valor de la voz. ¿Cuál de las voces vale? La voz del hombre. Eso ya es el resultado de una expropiación que es un orden con sus normativas, que es el orden patriarcal. Entonces, ahí sí creo que hay una gran tensión en la que participo de cierta forma, que es la tensión de un feminismo focalizado en la lucha contra los agentes, los representantes o aquellos que hemos pensado que se benefician con el orden patriarcal, que es un orden de poder, claro, es un orden desigual, es el orden fundante de toda desigualdad, ¿no? Y es el orden también que funda a través de una gran... ¿Por qué digo que es un orden político y no es religión ni cultura? Hay gente que dice la cultura patriarcal. No es una cultura. ¿Por qué? Porque ese orden político patriarcal existe en las más diversas culturas. Está travestido, está disfrazado de una gran cantidad de vestiduras que son culturales. Esas sí son culturales, pues por detrás está el mismo esquema, el mismo orden, que se basa en la desconfianza moral de las mujeres. Y esa desconfianza moral está narrada en una serie de cuentos, de mitos, el Génesis, por ejemplo, ¿no? El Génesis narra un mito que en realidad es universal, tiene una estructura universal. En el Génesis, que es el más conocido por el mundo judeo-cristiano, hay una figura que tiene una vulnerabilidad moral, es Eva. Fácilmente se tienta, cosa que no le pasa al hombre, y fácilmente se come la manzana, y con este castigo que va a recibir ella y toda la humanidad, comienza la historia humana. En otras sociedades el cuento es otro, pero la estructura es idéntica. La mujer descuida el rebaño, descuida la sangre menstrual, le gusta mucho el sexo, en fin, comete algún tipo de desobediencia. Los mitos son muy variados, pero están presentes en los 5 continentes y en culturas de los 5 continentes. Pero siempre lo que se narra en ese mito es la vulnerabilidad moral de la figura femenina primordial, la primera mujer, y a partir de ahí justifica para todos los días, hasta hoy, la sospecha sobre la intención de las mujeres. Y nosotras las mujeres sabemos muy bien que estamos siempre bajo sospecha, ¿no? Hay 2 figuras que están siempre bajo sospecha, las mujeres y también las figuras racializadas, las figuras no blancas, las personas no blancas. Pero eso no es solamente un gran error, un delito, una infracción personal. Eso tiene una estructura basada en la historia. Hoy estoy refiriéndome a la historia que basa la desconfianza moral sobre las mujeres, sobre la vulnerabilidad moral de las mujeres, porque está narrada en diversos mitos de cosmologías y religiones, como el mito fundador de la historia de la humanidad. Entonces, esa estructura que se genera ahí es lo que las mujeres debemos combatir. Porque en ella se genera lo que entendemos por lo femenino y también lo que entendemos por viril. O sea, el hombre se origina ahí, ¿no? Beneficiándose de esa narrativa originaria y pasando a estar por encima de la sospecha moral, más aún, pasándose a transformar en la vara de lo que es moral y de lo que no lo es, y nosotras las mujeres pasamos a estar todo el tiempo tratando de rendir cuentas
y demostrar nuestra moralidad, y lo vivimos eso hasta hoy, todos los días. Entonces, esto, en mi perspectiva, contra otras perspectivas que detecto en el movimiento feminista, nuestro enemigo es un sistema político. ¿Qué sistema político es esto? Es el sistema político que llamamos patriarcado como orden normativo, y no los hombres. Inclusive por varias razones, porque existen mujeres que defienden ese orden normativo, por lo tanto son enemigas de la lucha contra el patriarcado, y también hay hombres que sospechan de ese orden normativo. Por lo tanto, no podemos transformar esta lucha en una lucha reducida a la lucha de unos cuerpos contra otros, o de los sujetos que portan unos cuerpos contra los sujetos que portan los otros cuerpos. Tenemos que transformarla y verla claramente como una lucha contra un sistema. Es más aún, es un sistema que luego pasa a ser replicado por todas las otras formas de sujeción. Solo eso explica hoy por qué en un tiempo muy corto se colocan en la calle algunos movimientos contra la ideología de género, con mis hijos no te metas, en fin, todas aquellas formas que muy rápidamente y con gran impaciencia han intentado frenar lo que está comenzando a desenmascararse, o sea, la máscara que comienza a caer, lo que comenzamos a ver con claridad, la lucidez que el movimiento feminista está trayendo a las relaciones de la sociedad ha desatado una desesperación por parte de aquellos que son los dueños de la vida, porque todas las otras formas de dueñidad son réplicas de la dueñidad primordial, que es la dueñidad patriarcal, que es el esquema que fundamenta todas las otras formas de control sobre los cuerpos y sobre la vida. Eso también podemos volver a ese tema más tarde en el momento de las preguntas. Entonces, ¿para quién es el movimiento feminista? O sea, ¿para quién luchamos las mujeres que estamos empeñadas en este camino por una reorientación de la historia hacia una realidad un poco más benigna, hacia un mundo más benigno, más benéfico, de mayor bienestar para más gente, ¿no? ¿Para quién son nuestras victorias? ¿Son acaso una victoria de las mujeres y para las mujeres? Mi propuesta es que una victoria de las mujeres en transformar el mundo y en desconstruir el orden patriarcal es una victoria que sus frutos, su provecho será para todos y para todas, o sea, para la sociedad. Es una victoria de las mujeres, pero para la sociedad, no solamente de las mujeres. Con estas dos últimas afirmaciones que he hecho, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo una presión para desguetificar también el movimiento. ¿Desguetificar en qué sentido? Es un movimiento que es de las mujeres, está pensado por mujeres porque desde este margen, desde este afuera del poder, desde este afuera del adueñamiento, desde este afuera de la dueñidad, se ven las cosas más claras. Es siempre desde el margen que se ve la vida con mayor lucidez. Con un pie adentro y un pie afuera del orden, se puede ver la vida con mayor lucidez. Entonces, nosotras las mujeres hemos visto esto, hemos visto el gran déficit que le causa a la felicidad humana un orden regido por la normativa patriarcal. Pero debemos entender también que cuando consigamos ser vencedoras en nuestra lucha contra esta estructura
que es la primera estructura de adueñamiento y de desigualdad, el bienestar resultante será un bienestar de todo el mundo, no solamente de las mujeres. Este es otro de los puntos. Entonces, ¿cuál sería el papel de los hombres, no? Y ahí sí viene un gran debate ya explícito, ya que corre por todos los ambientes donde nosotras las mujeres nos reunimos. ¿Cuál es el papel que cumplen los hombres? El gran debate, los hombres deben ir a las marchas de las mujeres, el gran debate que se presenta en las audiencias, ahora alguna vez los hombres levantan la mano y dicen, ¿cómo podemos colaborar con el movimiento feminista? Mi respuesta es que es exactamente al contrario. O sea, no son los hombres que colaboran con el movimiento feminista. ¿Cómo podemos defender a las mujeres? Mi respuesta, inclusive por lo que acabo de decir antes, es que somos nosotras quienes estamos colaborando, ¿no? Con la desconstrucción de aquello que a los hombres los oprime. Ahí sí viene una lucha bastante furiosa, porque, por ejemplo, en algún lugar he dicho que la primera víctima del mandato de masculinidad son los hombres. La primera víctima no por la mayor víctima, sino por la primera en orden de secuencia, porque es necesario que un joven, un muchacho, un niño, primero aprenda, sufra en su propia piel, sufra en su propia carne las exigencias de un encallecimiento, de una desensitización, de una pérdida de vincularidad, de un conseguir soportar la crueldad sobre sí mismo, de una reducción de su empatía, de su capacidad de abrazo, de su capacidad de proximidad y vincularidad de los cuerpos con las otras personas. Todo lo que se cancela, todo lo que se poda, toda la educación masculina, que es en realidad una educación que va a reducir ese sujeto masculino y a encallecerlo y limitarlo en las posibilidades de sus afectos, de sus abrazos. Todo eso cronológicamente es, a mi entender, una victimización del hombre para que después el hombre pueda victimizar. Quizás el paradigma, el modelo, el ejemplo más claro de todo esto son las fuerzas armadas, por ejemplo, la policía. ¿Cómo es el entrenamiento de un policía? Es un entrenamiento para encallecerse, o sea, para soportar la crueldad, para conseguir testimoniar la crueldad o ejercer una crueldad que le duele a sí mismo, para luego poder ejercer la crueldad contra los enemigos de la sociedad. O sea, todo ese es un paradigma de lo que es la formación para la masculinidad. O sea, cuando digo que los hombres son la primera víctima del mandato de masculinidad, lo digo cronológicamente. Primero, el hombre sufre su masculinización, sufre el podamiento de su sensibilidad, de su sensitividad, del encallecimiento de sus sentidos. Por ejemplo, la prohibición de llorar, ¿no? Sufre la censura, el ojo de los otros varones sobre sus aspectos femeninos, todo el bullying en las escuelas, en fin, habla de eso, para luego, después de que acepta sobre sí ese bullying, ese ojo vigilante, ese mandato que le dice lo que puede y lo que no puede, sufre esas pérdidas, después entonces pasa a ejercer su crueldad de varias formas, moral, simbólica, financiera, y física, sexual y feminicida, sobre las mujeres, pero primero sufre él. Entonces, ¿cuál es el papel en las luchas
feministas, en las luchas antipatriarcales, se llamen o no se llamen feministas, ¿cuál es el papel de cada uno? El papel de nosotras las mujeres es alertar a los hombres de cuánto se pierde, ¿no?, en la construcción y en la obediencia del mandato de masculinidad, que no deja de ser otra cosa si lo inspeccionamos detenidamente que un mandato de crueldad. O sea, un mandato de ¿qué? De insensibilidad. Un mandato de callo frente al sufrimiento. En ese sentido es que he defendido que la primera víctima, en términos de cronología de la construcción de un sujeto dócil y obediente a la ley patriarcal, la primera víctima son los hombres. Otro debate, algo que he pensado mucho más recientemente, es que en el feminismo hemos dedicado muchísimo tiempo, casi todo el tiempo, a trabajar con organizaciones de mujeres y con las mujeres. Y ahí voy a contar una pequeña anécdota personal que la recordé muy recientemente y que me ha enseñado mucho, que tiene un impacto en la manera en que podemos comprender la cuestión del feminismo y de la lucha antipatriarcal. Una vez, en una oportunidad, hace muchos años, debe hacer más de 20 años, en un contexto educativo de los Estados Unidos, de la Academia Norteamericana, se dio un caso de racismo. Entonces el decano llamó al colegiado y a las dos profesoras negras del colegiado les pidió que por favor se encargaran ellas para ver cómo se iba a proceder con relación, cómo el colegiado iba a procesar lo sucedido, o sea, el gesto racista de un estudiante. Entonces las dos mujeres negras respondieron, de ninguna manera, porque el racismo es un problema de los blancos. Nosotros y nosotras, los negros y las negras, sufrimos la consecuencia, pero no se origina en nosotros. Lo recordé recientemente porque el tema de género es muy semejante. Hemos trabajado mucho sobre las mujeres, pero sobre quienes hay que trabajar es sobre los hombres, porque es en ellos que se desmonta la violencia contra las mujeres. Es en ellos que se desmonta el orden patriarcal. Nosotras, claro, naturalmente hay mujeres patriarcales, como dije antes. En ellas también es necesario ese trabajo, ¿no?, de conciencia, de disuasión, de persuasión. Pero es el trabajo de los hombres, el trabajo en los hombres, con los hombres, está pendiente, ¿no? Y es absolutamente central, porque es ahí donde se desmonta esa máquina de horrores, ese artefacto violento, como le llamo en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, que es la masculinidad entendida como algo, un título que solo se prueba mediante la capacidad de control y dominación sobre los cuerpos. Entonces, en este sentido, la masculinidad es en realidad una fratria, una hermandad y más recientemente le he llamado una corporación. Los hombres forman, la estructura de la masculinidad es corporativa y los hombres son permanentemente juzgados y evaluados en su capacidad para formar parte de esa corporación. Eso puede ser consciente o inconsciente, pero está ahí. Los hombres saben desde pequeñitos que tienen que dar determinadas pruebas, atravesar determinadas probaciones, ¿no?, para obtener ese título de gran prestigio, que es el título de ser hombres, ¿no? Esas pruebas implican, o sea, dentro de ellas se encuentran la prueba de la capacidad de algún tipo de dominación y de poder sobre los cuerpos.
y sobre la vida. O sea, control, dominación, poderío son predicados, son adjetivos necesarios para la posición masculina. Entonces, y son evaluados, hay una evaluación constante. Cuando el niño es pequeño, cuando está creciendo, es más dura esa evaluación. Después se debe hacer más habitual, más indolora e incolora. Pero sigue ahí, sigue ahí. Entonces, ¿cómo el sujeto masculino se desviste, desobedece, ¿no? La desobediencia al mandato es fundamental para que la historia humana tome otro camino. Y eso está sucediendo. O sea, son muchísimos los hombres en los países, en diversos países, que van entendiendo esto, en Europa, en nuestro continente también, que van entendiendo cómo pasar a desobedecer ese mandato, no más estar pendientes y obedientes a la mirada de los pares, de los otros miembros de la corporación masculina, es absolutamente fundamental para que el mundo cambie y se transforme en un mundo más benigno. Entonces, no es que los hombres nos ayudan en nuestro proyecto, es exactamente al contrario, somos nosotras que ayudamos a los hombres en su proyecto de desobediencia, su necesario proyecto de desobediencia. Luego viene otro tema de digamos, tensión o de problema no resuelto, diría yo mejor, dentro del movimiento feminista, que es el tema del yo te creo. El tema del yo te creo, la consigna del yo te creo, hermana, es muy importante, no lo voy a negar. Pero han surgido problemas que nos obligan a pensar un poco más. Y ahí tenemos que aprender a diferenciar entre el juicio popular, que es una forma de juicio legítimo, y para esto me baso en uno de los temas más interesantes de la antropología, que es mi disciplina, por el cual los antropólogos hemos aprendido a apreciar que no solamente existe el juicio legítimo de Estado, inclusive porque el juicio legítimo de Estado muchas veces nos falla. A las mujeres nos falla la mayor parte de las veces. Entonces, otros pueblos, otras sociedades de las cuales aprendemos y debemos aprender mucho, sociedades que llamamos tribales o sociedades de estructura comunal, colectivista, entienden la justicia de otra forma y tienen otras formas de juicio que ya son aceptadas, o sea, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras cortes de derechos humanos, habilitan y legitiman otras formas de justo proceso, que no el justo proceso de Estado occidental moderno. Entonces, ese justo proceso es un importante instrumento cuando la justicia no funciona. Eso se vio claramente en lo que en la Argentina hemos llamado escraches, ¿no? Los escraches en su forma argentina, después de los juicios de la impunidad, o sea, los juicios, cuando se detienen los juicios de Estado a los genocidas militares, aparece el escrache. Quizás mal llamado escrache. Debería llamarse juicio popular. Y esos escraches, esos juicios populares que se habilitan ahí cuando el Estado nos traiciona, cuando el Estado detiene su justicia, en realidad llevan mucho tiempo. O sea,
no se preparan de un día para otro. Hay una escucha demorada de los testigos, hay una escucha demorada de los vecinos de la persona de la cual se sospecha. Puede llegar a durar un año esa investigación. Por eso es un juicio que tiene legitimidad como justo proceso. Quizás el error ha sido llamarle escraches. Es un justo proceso popular, tiene estructura y tiene también la posibilidad del debate al interior y de la divergencia. O sea, es posible estar en desacuerdo, porque no es sumario. Por el otro lado están los linchamientos, que hoy se les llama scratches, o sea, la palabra scratches se mudó de lo que fue un justo proceso popular, cuando la justicia de Estado no existió, y se mudó esa palabra, scratches se transfirió a lo que son linchamientos sumarios. Yo creo que, yo te creo hermana, es muy importante, pero también es muy importante tener cuidado con los linchamientos sumarios, porque he escuchado diversos casos, en algunos casos me escriben madres con hijos que han intentado suicidios, muy jovencitos, de escuelas secundarias a veces. Hubo suicidios también, o sea, yo creo que a alguien muy joven es necesario darle la puerta para salir de su problema, o sea, es necesario darle el tiempo. Yo sí creo, como alguien que ha trabajado en cárcel muchos años, he trabajado muchos años, todo mi pensamiento sobre la violencia de género se origina en mi escucha demorada con mis alumnos de los presos por violación en la cárcel de Brasilia. Y quien ha trabajado en una cárcel cree que el ser humano está siempre en movimiento y siempre en transformación. O sea, quizás nuestras cárceles son tan malas, y me refiero a todas las cárceles, no solamente las cárceles de Argentina, son tan malas que no dan los instrumentos a la persona para que pueda transitar en la vida transformándose. No podemos simplemente concluir que el preso no cambia y va a ser reincidente inevitablemente si no le damos las posibilidades reales, las condiciones reales de hacer esa transición. Eso no significa que el castigo no deba suceder, que no deba existir la punición. Sobre eso voy a hablar inmediatamente después. Pero lo que quiero decir es que el linchamiento sumario es un error y introduce en los modos, las maneras de comportarse del feminismo un margen de error que es peligroso, Sí creo que en las estructuras, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios secundarios, en las universidades, en el medio educativo, que son medios en los que puede haber una organización comunal, podría, en lugar de tener lugar estos linchamientos sumarios de a veces niños muy jovencitos, podría haber tribunales comunales, como existen en las otras sociedades. O sea, formas con un justo proceso establecido en que se juzgue de una manera seria, deliberativa y con derecho al contradictorio algunas conductas que alguna persona ha denunciado. Yo sé que eso toca sensibilidades dentro del movimiento feminista, pero voy a contarles, tengo una gran cantidad de ejemplos para que me respaldan al decir esto. Por ejemplo, voy a contar uno que me relataron y otro que me sucedió a mí, que fue lo del juez Rivarola. El juez de Chubut, el fiscal del caso de la manada en Chubut, cómo esos linchamientos sumarios de una persona a muchos no terminan bien, puede haber una injusticia, y son injusticias que nosotras las mujeres no merecemos cargar sobre nuestras espaldas, sobre nuestras conciencias. Por ejemplo, un caso de un jovencito, esto sucedió en el Uruguay, que accede por mérito personal, después de un examen de ingreso difícil, a un colegio público, pero de élite,
y proviene de un medio pobre, marginal. Y este niño, en determinado momento, en los primeros años de la escuela secundaria, tiene una conducta, un vocabulario que una de sus compañeras acusa como abusivo. Es inmediatamente linchado por la clase, avergonzado severamente y nunca más vuelve al colegio. Ese colegio al que había conseguido acceder con gran esfuerzo, porque se va a ver en la historia, yo cometí el error de contar el final, de que él no pertenecía al mismo medio social que sus colegas. Entonces, un amigo de este niño, después de que no vuelve por muchos meses, decide descubrir dónde vive y visitarlo en su casa. Descubre en la escuela su dirección y lo visita. Y lo que constata al visitarlo es que vivía en una villa de emergencia, o sea, vivía en un barrio muy pobre. Entonces, probablemente la persona que me lo relató, nunca había sido expuesto de la misma manera a los discursos del feminismo, de lo políticamente correcto, en fin, de lo que debemos y no debemos hacer. No tenía la misma formación que sus colegas. Yo creo que eso no debería haber ocurrido. Si le damos a los presos a veces una segunda oportunidad, no le podemos dar a los niños una segunda oportunidad. Me duelen mucho los linchamientos sumarios y no puedo estar de acuerdo con ellos. Cuando el abuso, la actitud, el gesto no aprobable se realiza entre aquellos que son iguales en una institución. Cuando eso proviene en un ambiente de desigualdad de poder y de autoridad, por ejemplo, de profesora a alumna, ¿no? De jefe a subordinado, ahí sí no tengo dudas. Pero cuando proviene de aquellas personas que funcionan en el mismo estamento de una institución, ahí tenemos que tener más cuidado con los linchamientos sumarios, diciendo inclusive, ¿no? Haciendo el reparo de que el género ya es una desigualdad. Las relaciones de género ya son de por sí desiguales, porque están estructuradas por el modelo patriarcal, por el orden patriarcal. No hay igualdad de género, ¿no? No somos todos ciudadanos de la misma manera, ¿no? Las mujeres no somos ciudadanas plenas, ni tenemos una personalidad completa, porque nuestra personalidad no es plenamente pública. Es un tema muy largo de explicar, pero lo dejo dicho. Ya hay una desigualdad, pero digamos, si en el regimiento de una institución tenemos posiciones legalmente iguales, ahí el linchamiento debe ser revisado, debe haber un proceso más largo, debe haber un proceso que estoy caracterizando como un juicio popular de alguna forma. Bien, entonces, ¿qué pasa con el punitivismo? ¿No? Que uno de los grandes dilemas del feminismo, porque pedimos castigo, porque pedimos el fin de la impunidad de los feminicidas, de los violadores, ¿no? Ese es otro gran tema. Somos las feministas punitivistas, ¿no? Y ahí tenemos a veces conflictos con aquellas personas que dedican su vida a los derechos humanos en el campo de la lucha contra los problemas carcelarios, o sea, contra el encarcelamiento injusto y desigual, ¿no? Y contra las condiciones del encarcelamiento, o sea, toda la lucha de los abolicionistas de la cárcel, también del garantismo, y nos colocamos nosotras como las que son punitivistas. Eso también es algo que es un dilema al interior del feminismo, pero también hay un error ahí, que es un error jurídico, que apuntado
algunas veces, y que está publicado en la segunda edición de mi libro La guerra contra las mujeres. En la segunda edición, los últimos capítulos, voy a tratar de ese tema difícil, ¿no? Que es el tema de que somos las feministas garantistas o no somos, ¿no? Y ahí la manera en que yo personalmente lo he tratado es que el garantismo tiene por detrás toda una premisa de la discriminación positiva. O sea, ¿por qué? Porque se basa en el extremo punitivismo con relación a los cuerpos no blancos y pobres. O sea, las cárceles son más oscuras. Quien habita la cárcel es el negro pobre. O sea, las mayorías en toda América Latina es una población racializada. Entonces, claro, y pobre. Entonces, claro, el garantismo va para ofrecer garantías. Digo que tiene la premisa de la discriminación positiva, que es una premisa santificada por las Naciones Unidas. O sea, aquellos que tienen desventajas históricas, o sea, en razón de una historia, que es la historia de la conquista y la colonización, tienen desventajas por pertenecer a los pueblos vencidos, a los pueblos conquistados, a los pueblos usurpados, a los pueblos de los cuales se les usurpó sus territorios y sus formas de vida, los pueblos genocidados y etnocidados, las dos cosas, el garantismo tiene que ofrecerles una protección especial, garantías especiales, porque se sabe que no las tendrán. Se sabe que el ojo de la justicia los mirará con mayor sospecha, ¿no? Y mayor rigor. Pero ¿qué pasa con los crímenes de género? Ahí viene la gran confusión y lo hemos vivido, por ejemplo, en el juicio en Paraná al juez Rossi, que es un juez garantista, que puso en la calle al asesino de Micaela, al homicida de Micaela, al feminicida de Micaela. Lo puso en la calle cuando una gran cantidad de informes psicosociales le decía que no estaba preparado para salir a la calle. Cumpliría su pena pronto, pero no debería haber sacado prematuramente. El juez no escuchó porque está dentro de esa línea del garantismo, sin comprender que cuando la violencia es de género, la garantía en lugar, a diferencia de todos los otros crímenes contra la propiedad, por ejemplo, o de tráfico, por ejemplo, cuando la víctima es mujer, la garantía no debe ir en la justicia para el agresor y sí debe ir para la víctima. ¿Por qué? Porque el agresor representa la posición de poder, porque el agresor es el hombre, es el poder patriarcal apropiándose de un cuerpo por medios sexuales y al final matándolo a veces, otras veces no, para exhibir ante el mundo su capacidad de control y de dominación de ese cuerpo, mediante la sexualidad y mediante también su poder de muerte. Entonces ahí se da una inversión. El agresor es el que es sobre la víctima que el principio de la discriminación positiva debe ocurrir. Es a ella que debemos defender con más fuerza. No sé si queda claro porque estoy tratando de hablar rápido para cubrir todo el temario que me coloqué aquí. Entonces, el castigo ahí es pedagógico. Ese es otro problema de la justicia. Lo que hacen los jueces cuando lo hacen bien, que es raro, en el caso de los juicios de género, sobre violencia de género, lo que hacen los jueces, si no se transforma en pedagógico, si no se transforma en algo capaz de persuadir y disuadir sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer, no tiene valor ninguno. No, porque no es la cárcel en sí lo que va a disminuir, como lo estamos viendo, la violencia. No es la cárcel lo que la va a extirpar, lo que la va a hacer desaparecer, sino la pedagogía inherente y constitutiva de la justicia, de la sentencia, como un discurso a la sociedad. Y todo eso se pierde, toda esa dimensión se pierde.
Entonces, ¿los feminismos son solo uno o varios? ¿No? Yo inicié hablando un poco sobre mi convicción de que son varios, son diversos. Lo que las mujeres queremos y aspiramos son cosas muy diferentes. ¿Y quién va a tener la vara moral de decir lo que hay que desear y lo que hay que querer? Eso ahí, los estilos del sentir, las formas de la conyugalidad, eso lo he vivido, por ejemplo, con las mujeres indígenas. Un matrimonio indígena no tiene nada que ver con el matrimonio occidental moderno de dos individuos cuya finalidad, digamos, es la satisfacción de, en el fondo, una pasión y un deseo de estar juntos. El matrimonio indígena es en realidad el montaje de una sociedad económica. Eso es claramente así, o sea, de una economía doméstica en la cual participan. Por eso es muy difícil a veces llevar algunas de las ideas del feminismo al mundo comunitario, porque ahí las lealtades son muy diferentes. Una mujer blanca en París, Nueva York, en las metrópolis de modernidad plena, pueden prescindir completamente de su cónyuge y inclusive su crítica a los hombres puede ser severa, rigurosa. En el caso de los pueblos indígenas, hay una doble lealtad, la lealtad al pueblo, la lealtad al, y eso es claro en el mundo negro también, y sobre eso han escrito muchas autoras norteamericanas, la lealtad a la gente del mismo pueblo, incluyendo los hombres, ¿no? Y dentro de esa lealtad al pueblo, con sus hombres también, adentro la lucha por condiciones de existencia mejor para las mujeres. Entonces, ahí vemos nuestra necesidad de dejar para atrás la misión civilizatoria de algunos feminismos que van, sobre todo los europeos, que van al mundo a enseñarle a las mujeres qué deben querer y cómo su vida debe ser. Porque una mujer de una sociedad plenamente individualista, como son las europeas, no puede enseñarle a sociedades en las cuales el orden es comunal y no hay un individuo en el sentido de los países de modernidad occidental, sino que hay otros propósitos de la vida, y el propósito de la manutención de la comunalidad es muy importante, de la contraprestación, la reciprocidad, las economías domésticas, la soberanía alimentar, todas esas formas que han mantenido a los pueblos, a muchos pueblos en nuestro continente especialmente, y también en África, también en Asia, en pie y teniendo una continuidad histórica. No podemos desconstruir sus valores y que rigen su vincularidad comunal. Entonces ahí viene, y por ejemplo un ejemplo que saco de mi peritaje en Guatemala y que cada vez que puedo lo relato, ¿no? Porque cuando estaba, fue un peritaje sobre el caso Sepur Zarco, para un tribunal de lesa humanidad, que no se llaman así en Guatemala, pero sería, se entiende cuando digo un tribunal de lesa humanidad, cuando en los años 80 el gobierno autoritario de Ríos Montt, durante el gran genocidio maya, el gran genocidio indígena que ocurrió en Guatemala en ese momento, en un así llamado cuartel de descanso del ejército en la región de Sepur Salco, un grupo de mujeres maya quechíes fueron sometidas a esclavitud sexual y doméstica para los soldados que ahí descansaban. Entonces participé de ese juicio y cuando estaba preparando mi peritaje, en una exposición inicial de cómo pensaba en organizarlo, un grupo de una cooperación europea
levantó la mano y dijo que las formas de extrema crueldad contra el cuerpo de las mujeres que ocurrieron en esto que fue llamado la guerra guatemalteca, pero en general yo le llamo de genocidio genocidio indígena guatemalteco, esta cooperación europea dijo que esas formas extremas de crueldad contra el cuerpo de las mujeres se originaban en un patriarcado ya existente en la vida campesino indígena, y que a lo largo de esa guerra había sido, digamos, aumentado, o sea, la forma de ese patriarcado inicial de las familias había dado como consecuencia la gran violencia de género característica de ese periodo violento en Guatemala. Entonces yo dije que no es así, que no es, digamos, la ampliación, el creyendo de una victimización patriarcal al interior de las familias que va a dar en el destripamiento de niñas jovencitas embarazadas que tuvieron su vientre achado vivas, para decir algo, para darles a ustedes la noción de lo que pasó ahí, que no viene del patriarcado originario de las familias campesino-indígenas, que viene de otro lugar. Esas son formas de violencia de manual. Entonces ahí yo les muestro con esto cómo el ojo a veces europeo ve la cuestión de género, la cuestión patriarcal de una forma deformada, queriendo dar una lección a donde la lección no corresponde, ¿no? No es dándole una lección a las familias indígenas que vamos a entender los crímenes de guerra, ¿no? Los crímenes de guerra se aprenden a perpetrar. Se aprende a perpetrar un crimen de guerra de ese tipo. Las violaciones en la guerra se aprenden. Ni todo el mundo, cuando entra en una guerra, de las guerras contemporáneas, de las nuevas formas de la guerra, sabe o está dispuesto a violar. Tiene que ser enseñado, tiene que ser exigido de violar. Y eso me consta, en ese peritaje aparece. O sea, no todas las sociedades son violadoras y no todas las sociedades son feminicidas. O sea, el acto de violación es conocido por todas las sociedades humanas. La idea del uso y el abuso del cuerpo del otro sin su consentimiento está como concepto. Ahora, la violación como práctica, la incidencia de la violación está justamente, las sociedades más violadoras son los Estados Unidos, África del Sur, o sea, sociedades muy racistas, y yo creo que también en gran asociación con el consumismo. O sea, no todas las sociedades son sociedades que todas las generaciones han sabido de alguna violación. Se conoce el tema, existe, pero no hay incidencia. Entonces podemos decir que no todas las sociedades son violadoras. De la misma forma, no todas las sociedades son feminicidas. ¿Sí? Y nuestro mundo es el más feminicida de todos. El mundo, América Latina, por ejemplo, es un continente con altísimos números de feminicidio y de violencia contra las mujeres. Entonces, ahí quería citar el tema de las tesis, con su gran expansión planetaria, que unifica. ¿Qué pasa con la performance de las tesis El violador eres tú? Que da la vuelta al planeta sin ningún apoyo, sin ningún respaldo, sin ninguna palanca, como podríamos decir, sin ninguna promoción por parte de los medios de comunicación masivos. Y sin embargo, como reguero de pólvora, se universaliza. Lo que dice esa rápida divulgación de esa performance, es que nosotras las mujeres en el mundo somos muy distintas, y eso no es posible y no se debe querer cancelar esa gran heterogeneidad de los femeninos, de las formas de la sexualidad, del género, del deseo, de la conyugalidad, todo lo que he venido diciendo
las formas son, inclusive los criterios estéticos, hay una gran variación en el mundo, pero algo nos une. Y lo que nos une es la violencia que sufrimos. En el mundo entero, todas las mujeres conocen la experiencia de la violencia. Ahora, lo que es importante percibir es que son diferentes formas de violencia. A medida que las comunidades se rompen, la occidentalización avanza, o por reacción, o por imitación. En fin, esto es un largo tema que no tengo tiempo de tratar hoy. Los feminicidios y las violaciones ocurren. Entonces, lo que une a las mujeres del planeta no son sus proyectos, no son sus metas históricas, sino su vulnerabilidad ante la violencia patriarcal. Entonces, creo que por aquí voy dejando y podemos abrir para las preguntas. Leo yo las preguntas que están acá. Para que el mundo sea más benigno, el trabajo debe centrarse en los hombres patriarcales y las mujeres patriarcales. ¿A través de qué medidas concretas podemos llevarlo a cabo? En Argentina yo conozco un centro de varones que me pareció fascinante, que me gustaría verlo reproducido en todo el país, que es el Centro de Varones del Ministerio de las Mujeres de Córdoba. Lo que vi suceder ahí, primero que tienen los procedimientos son muy definidos en varios niveles, o sea, desde la entrada del varón agresor, que tiene como opción, digamos, su pena alternativa es participar de los talleres de ese centro de varones. Lo que vi suceder ahí, del ablandamiento, de la caída de la coraza, de la caída de un sistema de creencias, que es el sistema de creencias que alimenta, en que se basa el mandato de masculinidad, es algo absolutamente extraordinario. Lo vi suceder, soy testigo de que eso es posible con un centro de varones para varones agresores, por ejemplo, como el de Córdoba. Me pregunta acá un ejemplo y doy ese. Sobre las mujeres, ahí está nosotras. Ahí está el movimiento feminista. Ahí está, me olvidé de decir en mi exposición, de que la acción sobre las mujeres debe ser una acción preventiva. O sea, hay muchas mujeres que no saben. Es muy difícil acceder al pacto del poder. La gente negra no sabe cómo la gente blanca piensa, cómo es el racismo en la mente de los blancos. Conoce sus efectos, pero no sus pactos. La gente pobre no sabe cómo los ricos pactan entre sí. Las mujeres no sabemos cómo es el pacto de los hombres, cómo son los acuerdos. A veces con gestos muy sutiles se hace un acuerdo, se realiza un pacto, se sella un pacto. Que nosotras no podemos comprender. Entonces, yo creo que el trabajo en las mujeres es en esta señal de alerta, esta prevención, y eso es lo que el movimiento feminista siempre hizo. Sepamos cuál es el ojo que nos mira y cómo nos mira. Muchas mujeres no lo saben. No se escucha nada. Una pregunta dice que no se escucha nada. Rita, acá tenemos una de Fabiola Vera, dice, entonces los hombres deben tener su propia lucha contra el patriarcado. Totalmente, completamente. No significa que será una lucha igual a la nuestra,
pero que tienen que desarticular ese artefacto mortífero que llevan adentro, que puede matar de diversas formas. No necesita matar con un revólver, con un cuchillo, puede matar de varias formas, nulificar a la mujer de varias formas, silenciar a la mujer, enseñar a no prestar oídos a la mujer, eso lo hemos vivido muchas, y contra eso hemos tenido que insurgirnos muchas de nosotras. En la academia, por ejemplo, eso es muy fuerte, ¿no? ¿Qué voz se escucha, qué voz no se escucha? ¿No? ¿Cómo tiene que disfrazarse una mujer, disfrazarse de hombre a veces? En el sentido de la manera de hablar, la manera de vestirse, para poder tener un impacto con sus posiciones y con su voz. ¿Cómo disolvemos eso? El hombre tiene que disolver dentro de sí aquello que le retira felicidad, que le retira vincularidad, que le retira naturalidad, que le retira espontaneidad, afectividad. Pero eso es tarea de los hombres. ¿Qué opinás, Rita, de la noción de sororidad? Bueno, no la uso yo. La entiendo, no me gusta la censura. Afortunadamente no trabajo de censor público. No ejerzo la censura de ninguna. Quien la usa, la usa. A mí no me gusta nada que copie de nuestro lado las estructuras masculinas. Por ejemplo, siempre he dicho desde el principio que la masculinidad es una fratria, es una hermandad, es una cofradía. Ahora le llamo de corporación. Los hombres son fraternos en ese sentido de la fratría, de la hermandad. Si decimos sororidad, podemos a lo mejor querer constituir algo semejante, simétrico. Masculinidad y feminidad no son yin y yang, no son simétricos, no son la misma cosa del lado opuesto. Eso es complejo, no tengo tiempo de explicarlo. Está en mi libro, yo creo, en las estructuras elementales de la violencia. Masculinidad y feminidad no son especulares, son dos cosas distintas, tienen historias diferentes, estructuras diferentes. Entonces, si la sororidad es una copia del otro lado, es como decir, por ejemplo, patriarca y matriarca. Yo no uso lo de matriarca, me parece horrible. Lo que menos me parece interesante es constituir un matriarcado, porque vamos a hacer lo mismo, pero del otro lado con otra genitalia, no tiene el menor sentido. De la misma forma, sororidad no tendría el menor sentido si fuera, digamos, especular o simétrico a la fratria masculina. Ahora, si queremos decir otra cosa, si queremos decir amistad entre mujeres, ¿no? Alianzas, disolver el aspecto de cofradía, disolverlo. Disolver la réplica especular. Pero a veces se puede usar, sí, se puede. No es que no se pueda usar, me da miedo esa tendencia dentro de esa palabra. ¿Se entiende? Aquí preguntan desde YouTube, Romina Duarte, tengo una pregunta que es un tema de debate en los feminismos. ¿Qué postura tiene Rita respecto del trabajo sexual? Ah, sí. Me olvidé de esa. Es muy compleja. Yo creo, no soy una especialista en ese tema. Cuando hablamos voy a ser también breve, sintética. Cuando hablamos de prostitución, nos olvidamos que la prostitución tiene una larga historia. Cuando decimos prostitución ahora, siglo XXI, decimos algo distinto a prostitución en los años 30 en Argentina, decimos algo distinto a, por ejemplo, lo que una amiga mía estudia, que es en el siglo XV en Venecia, unas cortesanas prostitutas riquísimas, intelectuales, escritoras, que existieron ahí. O sea, hay una larga historia de muy diferentes formas de prostitución. Por ejemplo, quien vio la película Nunca en Domingo con Melina Mercury, que es una película griega maravillosa de los años 60, extraordinaria, que es una prostituta.
la protagonista es una prostituta, ¿no? Vemos, entonces, yo creo que la prostitución, si la prohibimos, se va a clandestinizar. Y si se va a clandestinizar, las condiciones van a empeorar. Ese es un miedo concreto y práctico. Yo creo también, es decir, tocar varios temas para que concluyan. La trata es crimen, y sin embargo la trata está ahí, ¿cierto? Nadie la ha tocado, en aumento, creo, produce enorme cantidad de riqueza la explotación de la trata, y es crimen. O sea, ¿qué conseguimos con criminalizar? ¿No? Yo creo que lo que conseguiríamos es clandestinizar, más todavía. Y eso es todavía más peligroso. Lo que hay que hacer es tener medidas más fuertes, más eficaces, que no las hay, ¿cierto? Miren lo que está pasando en Jujuy, y algunos de los crímenes que suceden en Jujuy tienen todo el aspecto de ser crímenes vinculados a la trata. La provincia de Jujuy abre para 3 fronteras, una a Chile y 2 a Bolivia, por el Bermejo, pasando para Salta, y por Villazón, pasando para la Puna, el altiplano boliviano. O sea, pero son 3 salidas, 3 pasos a otros países. Entonces, lo que está pasando en Jujuy, los feminicidios, desapariciones de mujeres, tiene que haber una cuestión de explotación de la mujer por detrás. Y no podemos, y es muy difícil tratar, es muy difícil investigar, y es muy difícil disolver ese negocio, porque es un negocio que rinde mucho. Y a veces la política local está amarrada por ese negocio, o sea, da dinero para las campañas políticas. Los burdeles alimentados por la trata, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar con total seriedad es los crímenes que ya están tipificados como crímenes. ¿Para qué criminalizar la prostitución si ya vemos que con un crimen que existe hace mucho tiempo como tal y que tiene leyes hoy más rigurosas, no podemos desactivarlo? Por otro lado, por ejemplo, tenemos a los países donde la prostitución es legal, como Alemania, también es atroz lo que sucede. O sea, porque hay denuncias terribles de lo que sucede en los burdeles legales alemanes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las prostitutas son migrantes. O sea, no, yo creo que la manera en que está colocada la cuestión de la criminalización de la prostitución está colocada como un falso dilema, que tendría que ser tratado con más complejidad. Bueno, esta es mi posición. La siguiente pregunta es, al hablar de feminismos y sus luchas, ¿estamos incluyendo a las identidades diversas? Sí, todos aquellos que somos disidentes del patriarcado, todos aquellos, aquellas, de todo LGBTTIQ+, donde el más es lo más interesante de todo, porque se llega a una miríada de sexualidades diferentes que son las sexualidades humanas. Todas aquellas posiciones de sujeto disidentes del orden patriarcal, tenemos que juntar fuerzas. Sobre todo el gran tema de si las personas trans tienen que unirse al feminismo, yo creo que sí. Mi posición es que sí. Aquí una pregunta, Paola, la mayoría de los partidos políticos, si no todos, son patriarcales. ¿Te imaginas la posibilidad de llegar al poder político a través de un partido político de base feminista? Eso sería interesante, pero donde, de nuevo, donde ser feminista y ser mujer haga una diferencia, ¿no? No
¿Quién va a colonizar a quién? La masculinidad y sus estilos de ejercicio del poder colonizarán a la mujer que entra en esos espacios, que va a tener que comportarse a la manera de la politicidad masculina, de esa politicidad de Estado, ¿no? O nosotras tendremos posibilidad con un bloque feminista que aspire al poder de cambiar el poder mismo, o sea, eh, eh, feminizar la gestión, o sea, venir, expandir una politicidad femenina. ¿Qué es lo que es urgente pensar? Lo que yo creo que es urgente pensar es cómo sería justamente eso, una politicidad en clave femenina. De Brasil, Vanessa pregunta sobre el concepto de interseccionalidad. Algunas intelectuales negras latinoamericanas tienen críticas en cuanto a ese tema, por ejemplo, Oki Curiel. ¿Qué piensa al respecto? Pero eso es obvio, absolutamente obvio. O sea, la interseccionalidad es algo que se viene hablando hace muchísimo tiempo. O sea, cuando se cruzan en un mismo sujeto diversas formas de estigma y de discriminación, ahí se da la interseccionalidad. Y no hay ninguna duda. O sea, por ejemplo, estratos de sueldo en Brasil. Informes muestran que hombre blanco, mujer blanca, hombre negro, mujer negra, son estratos de salario, estratos de ingresos, por ejemplo, es clarísimo, está medido, y hace mucho tiempo que la interseccionalidad es central para comprender las formas de discriminación. Eso está en documentos brasileros del IPEA, documentos de cuadernos, por ejemplo, de la ONG, que ya no existe más, Agende. Hemos producido hace mucho tiempo ya cuadernos en que se habla de la interseccionalidad. Pregunta Karina Martínez, dentro del movimiento feminista a veces percibo cierto señalamiento de lo que es ser una buena feminista, de lo que una buena feminista debería ser. Me interpela bastante. Justamente, a eso me refería al principio. Esas formas de patrullismo al interior del movimiento, de superioridad moral de algunas que tienen la vara de cómo es ser, eso está mal. Ese no es mi feminismo. Mi feminismo es plural, pluralista, no vanguardista. Justamente tenemos que construir política de otra forma que no esté contaminada por todas esas formas de lo que llamábamos en mi generación del verticalismo democrático, donde alguien tiene la vara y la decisión sobre lo que hay que pensar y todas tenemos que pensar y todos tenemos, en aquella época era la política insurgente, era la política de izquierda, ¿no? Que se había curvado a ese esquema del centralismo democrático. Una vanguardia piensa y el resto obedece. Es muy peligroso, no me gusta, no llegó a destino, no consiguió lo que quería. Fue una estrategia, un método vencido de lucha, no lo vamos a imitar dentro del feminismo. Nadie va a decir a quién cómo debe sentir, cómo debe pensar, cómo no puede equivocarse. Es un error. Las mujeres tenemos que hacer una política diferente. Emilia Mondragón, en cuanto a los daños al medio ambiente, a las formas de consumo de los animales, las torturas que se dan en ambos, ¿lo ve vinculado al patriarcado? ¿Cómo debería enfocarse Sí, en ello el feminismo? totalmente. El mundo cosa. O sea, esa primera forma de adueñamiento que es el patriarcado y que tiene una larga historia, ¿eh? Porque el patriarcado comunal, tribal, no es igual al patriarcado de la sociedad colonial moderna, se va exacerbando. La colonial modernidad exacerba el patriarcado y lo va volviendo más letal y más cruel a medida que la historia avanza hacia el presente. Y las formas de cosificación, o sea, por detrás, el patriarcado es, digamos, un orden político
que habla sobre el control de los cuerpos, el poder como forma de control de las voluntades y los cuerpos diferenciados por género. No necesariamente por sus cuerpos, eso es algo complejo. O sea, en el mundo precolonial, los cuerpos tenían más abertura y transitividad, o sea, la posibilidad de lo trans, de una mujer querer habitar en el mundo de los hombres en las tareas masculinas, formas de casamiento entre cuerpos iguales, por ejemplo, la transitividad de los hombres, en algunos casos, a ser mujeres, o sea, actuar dentro del espacio femenino, el espacio doméstico. Esa transitividad estaba mucho más abierta y era normal. Y lo que lo cancela es la colonia, lo que binariza es la colonia. Pero aún así, entonces la historia de ese poder patriarcal es una historia de transformación en el tiempo. Pero desde el principio es un orden de desigualdad. Ahora, el tema de la naturaleza cosa, de la cosificación de la vida, es un tema colonial, moderno, capitalista. El ver la vida animal, vegetal, del paisaje y de los cuerpos como cosas, y que es un problema que la sexualidad humana está experimentando en este momento. Estamos viendo aspectos de la sexualidad humana, la incidencia cada vez mayor de la perversión, las formas de pedofilia, de abuso de varios tipos, tienen que ver con el consumo y tienen que ver con la cosificación de la vida. Todo eso es crueldad. Mi concepto de la pedagogía de la crueldad es justamente eso, todo aquello que nos habitúa a ver la vida como cosa. Eso es la crueldad. La crueldad es cosificación. Dos preguntas, una sobre la maternidad con respecto a la aprobación de la ley de la legalización del aborto, y otra, la maternidad es un tema relegado en la agenda feminista. ¿Qué piensa al respecto? ¿Es posible hablar de una maternidad feminista que debemos construir? La cuestión del aborto no entendí la pregunta. Para mí no hay ninguna pregunta. La cuestión es así. La prohibición del aborto es una de las formas en que el Estado, que es patriarcal, exhibe su poder sobre las mujeres. Y lo digo de otra forma peor todavía. La prohibición, la criminalización del aborto es una violación, porque obligar a un ser humano, una mujer, a tener dentro de sí un pedazo de carne que no es una persona, ¿cierto? La vida, una lechuga es vida y me la como, una vaca es vida y me la como. O sea, no es la defensa de la vida, una cosa es la vida humana, con autonomía de movimientos, de vida, de capacidad de sobrevivir, de criterio, de libre arbitrio. O sea, otra cosa es un pedazo de carne adentro del organismo de una mujer, que si la mujer muere, muere también. Entonces, mantener dentro de sí un pedazo de carne no querido es igual a la experiencia de la violación. La violación es eso, tener que tener dentro de sí un pedazo de carne no querido. Pero es la forma más extrema y más criminal de la violación, porque es una violación de Estado. De Estado. Entonces, esa es mi posición sobre el aborto. La criminalización del aborto es una violación del peor tipo, porque es una violación de Estado, que le retira a la mujer un control sobre su propia vida y sobre su propio cuerpo. Ahora, sobre la maternidad feminista, lo que yo pienso, no he ido demasiado lejos, es que maternar es político, que el cuidado es político, más que un trabajo, más que una tarea de trabajo remunerado como el trabajo alienado, en que yo vendo mi mano de obra y el patrón me lo compra una determinada cantidad de tiempo, compra mi trabajo, eso Marx le llamó trabajo alienado, la alienación de la capacidad de trabajo, porque
se compra y se vende. El trabajo de cuidado el cuidado es una tarea política. Claro que debe haber recursos al alcance de la madre para que pueda desarrollar su maternaje, pero no le llamaría jamás salario, le llamaría de otra forma. Ahora debemos ver con claridad esa libertad y la mujer debe percibir cuánta libertad ella tiene para formatear, para dar forma a ese ser que está criando y qué debe, qué política, qué ética debería inspirar ese formateo de la vida que está al cuidado de una madre. Por ejemplo, una sensibilidad mayor al respecto del papel de las mujeres. Y claro, la contraprestación de otros, de los hombres, si hay un cónyuge. Una maternidad feminista es una maternidad que cuando hay un cónyuge debe participar de la misma forma, en la misma medida, pero cuando no lo hay, puede ser en amistad, puede ser en comunidad de mujeres. El maternaje en comunidad de mujeres es una idea y a veces sucede, en algunas sociedades sucede. Hay sociedades donde hay varias madres que son o de una misma parentela o de una misma comunidad. O sea, el cuidado y el maternaje colectivo, comunal, por mujeres que se aunan para eso, es una idea interesante como un maternaje feminista. Última pregunta. Ante el posible avance de la derecha en la región, ¿qué estrategias pensás para adoptar desde el feminismo? Es un tema muy difícil, ¿no? Naturalmente, un buen gobernante, un buen proyecto histórico, tiene que ser, antes que nada, antipatriarcal. Todas las formas de opresión, de izquierda y derecha, si no miremos a Ortega en Nicaragua, un abusador. O sea, él bajó con un rifle de la montaña, un sandinista vencedor en la guerra revolucionaria, y poco tiempo después empieza a abusar de Zoila América, ¿no? Su hija entenada y después adoptada, de quien abusa entre los 10 y los 24 años hasta que ella denuncia. Es obligatorio para todo el mundo de las izquierdas leer la carta de Zoila América. Miren cómo se llama, Zoila América. Zoila América, Zoila América, abusada por su padre victorioso guerrillero sandinista. Si no hay en la base de un movimiento crítico, insurgente, si no hay en la base del mismo un movimiento antipatriarcal, se pierde. Lo dejamos por aquí. Muchas gracias, Rita, por esta conferencia, por contestar todas las consultas del público del museo. Y les recordamos a toda la gente que la conferencia está disponible en YouTube, va a estar disponible en YouTube. Y le agradecemos enormemente su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Es difícil, me resulta muy difícil el Zoom, pero más o menos funcionó. Que les vaya bien. Chao, chao. Gracias a todos.